Hola familia, aquí estamos para hablarles de la mejor lucha libre del mundo y en vuestro idioma, en WWE en español, somos Jerry Soto. Y Carlos Cabrera. Y tremenda lucha que tuvimos en Raw, amigos, una vía eliminación entre 5 superestrellas a fin de decidir quién iba a retar en la primera temporada de Raw a Seth Rollins por el Campeonato Universal. Y ahí teníamos a 3 campeones de entrada. Estaba Robert Roode, AJ Styles, Shinsuke Nakamura, también estaba Ricochet y Rey Mysterio. Qué bueno que lo mencionas una vez más. Probó Rey Mysterio, a pesar de que lo consideran el menos favorito en muchas ocasiones, supera las posibilidades en contra y se convierte en el ganador que va a retar a Seth Rollins por el Campeonato Universal. Increíble. Ahora el maestro del 619, la premier de temporada de Monday Night Raw, se enfrenta a Seth Rollins por el Campeonato Universal. Una victoria que seguramente hizo que se sintiese muy orgulloso su hijo Dominic. Pero por otra parte, de ese aspecto positivo, vamos a la ira de Braun Strowman en estos momentos, sobre todo dirigida hacia Seth Rollins, porque considera que fue culpa del degollador de bestias el que perdiese en los campeonatos en pareja de Raw en Clash of Champions. Braun Strowman terminó, con 0-2 en Clash of Champions. Y claro, Seth Rollins no estaba de ánimos para estar escuchando lo que el monstruo tenía que decir. Así que le dijo, ¿por qué no nos vamos al Pacatafuacataya Tukiti? Y lo retó. Así que tenemos mano a mano entre Braun Strowman y Seth Rollins. Amenaza, va al ataque. ¡Oh! Lo cargan. Se bajó del camino, empuja. Strowman lo saca del ring. Está midiendo la distancia. Desde el otro lado bien impulsado. Super topetazo suicida, certero. Y me parece que quiere repetirle la dosis. Claro, porque parece haber puesto una rodilla en tierra, pero no ha caído, no ha caído. Y lo vuelve a hacer. ¿Y qué va a pasar aquí? No creo que Rollins vaya a esperar a la cuenta de 10. Quiere seguir castigando al monstruo. Oh, a pesar de que se tropezó, no. Sí, le salió costosa la maniobra. Se tropezó un tanto y ahí aprovechó para agarrarlo y estrellarlo de espaldas contra el filo del ring. Braun Strowman. Ese tropezón lo pagó y caro Seth Rollins. Tal vez ese tercer topetazo podría darle un cambio a esto, pero ahora lo arrolló. Más rápido que el tranvía. Aquí en San Francisco, cuesta abajo venía y lo vuelve a arrollar Braun Strowman. Le podrían poner una multa por exceso de velocidad. Brutal. Corriendo con él sobre su hombro al estilo de Baby Boy. Pero no es suficiente. Braun quiere vencerlo a la mitad del ring. Ya lo tiene todo estropeado, preparado para sencillamente cubrirlo. Y bueno, yo creo que con una victoria aquí se ganaría una futura oportunidad por el título, yo creo. Bueno, en efecto estuvo muy cerca de conseguirlo. Y una victoria aquí le complicaría el panorama aún más a Seth Rollins, como si no estuviera así. Y cuando ya lo iba a rematar otra vez al estilo de Baby Boy, aparece el demonio. ¿Será posible? Algo se oye ahí en el ring, algo está pasando. El demonio, Bray Wyatt atacando con un garfio mandibular a Braun Strowman. Y lo está dominando. Es lo peor de esta serie, es que ni siquiera está atacando a Seth Rollins, está atacando a su oponente. Y está dominando completamente a Braun Strowman. Sobre todo que siempre escoge el momento más oportuno. El factor sorpresa siempre a su lado. Y el factor cansancio del oponente también.
Hoy se vuelve a acercar a Rollins en la esquina. Esta escena ya la vimos hace unos días atrás. Enorme presión psicológica para Rollins. Se está acercando a Braun Strowman otra vez. Mira. Y Braun para el ataque. Pero lo derriba y otra vez lo ataca con el garfio mandibular. El demonio Bray Wyatt. Y de vuelta la presión psicológica sobre Rollins. Daño físico para Strowman. Ciudad de México, prepárate para la intensidad, el drama y la acción de alto vuelo que solo WWE Live puede proveer. Este noviembre tienes que estar ahí para unirte al universo WWE y presenciar una noche increíble de entretenimiento. Por solo una noche, todas tus superestrellas favoritas de Raw SmackDown Live electrizarán la Arena Ciudad de México. No se pierdan WWE Live en Ciudad de México. Hablemos ahora de SmackDown Live, familia. Shane McMahon convoca a Kevin Owens al ring a fin de dilucidar el asunto de la demanda que fue presentada en contra del mejor en el mundo por despido ilícito y por la cantidad de $25 millones. Y Shane McMahon tiene una propuesta primordial, la que él desearía que se cumpliera, que es que KO simplemente retire la demanda y él le retira la multa de $100,000. KO vuelve al trabajo. Bueno, borrón y cuenta nueva. Sí, porque la alternativa significaría que con sus recursos Shane McMahon iba a tener el caso en corte apelando y apelando, apelando, y eso iba a salir del bolsillo de KO, pero la respuesta de Kevin Owens es un rotundo no. Lo que hace es proponer, dice, mira, lo que yo quiero desde el principio es una lucha de escaleras entre tú y yo, Shane McMahon. KO, colgamos sobre el cuadrilátero un contrato que especifique reglas muy importantes y esto va a ser en la premier de temporada y en la premier de SmackDown el 4 de octubre en Fox. Amigos, y si gana en ese caso KO, entonces tiene todo el derecho a despedir a Shane McMahon. De lo contrario, si pierde el señor Kevin Owens, entonces va a tener que olvidarse de la demanda y se queda despedido. Y esto es solo parte de la acción que teníamos en SmackDown, porque también vimos un combatazo. Carmela, la nueva campeona 24/7, se unía a Charlotte Flair para enfrentarse a Sasha Banks y a Bayley. Pero tremenda sorpresa. El hombre parece y le da una tremenda lección a Sasha Banks, sin embargo las cosas cambiarían rápidamente de color. Sí, claro, porque más adelante en la noche, el hombre, Becky Lynch, era entrevistada por Kayla Braxton y... Becky, ayudaste a equipar las cargas, pero en breve vas a enfrentar a Sasha Banks en Hell in a Cell. Ella ya ha peleado en esa lucha anteriormente dentro de la celda y piensas que ella tiene la ventaja. Sasha mejor piense que esto le da algún tipo de ventaja, porque ¿qué es Sasha? ¿Qué es Sasha sin llevarse la delantera sobre mí de alguna manera? ¿Qué es Sasha sin su perrita faldera Bayley? ¿Qué es ella sin una silla de metal y bollo? Y ataca a Sasha Banks sorpresivamente. ¡Oh! Ahora se desquita el hombre que sigue a Sasha contra un baúl, y esto, amigos, es eminentemente personal. ¿Qué no se van a hacer dentro de la celda infernal a una semana del domingo en Hell in a Cell? La situación se complica para Becky. ¡Oh! Esta es mi evolución femenina, dice Sasha. Más castigo para Becky Lynch contra el angel metálico y no hay tregua.
No la quiere soltar. Ya basta, le dice, pero no termina. ¡Wow! Con la puerta. Ya basta, Sasha. Miren cómo han dejado a Becky Lynch. ¡Qué horror! Y ahí está. A mí rápido, yo es que no lo puedo evitar. No ¿Sí? lo puedo evitar. Cuando porque se habla de la las isla. superestrellas, mira, y de gira, las superestrellas de gira por Latinoamérica, hay que bailar, ¿no? Eso es verdad, right through, mi querido Jerry, porque las superestrellas de WWE visitan la Isla del Encanto, llegan al Choliseo, el Coliseo de Puerto Rico, el día sábado 26 de octubre. No permitas que te lo cuenten, tienes que estar ahí. Luego visitan Ciudad de México y Arena Ciudad de México precisamente el día sábado 30 de noviembre para cerrar con broche de oro esta gira a través de Puerto Rico y México para nuestros grandes fanáticos. Así es, no te pierdas la acción en vivo y tampoco te pierdas Hell in a Cell. Y precisamente la estructura más implacable de la celda infernal es el marco para la defensa titular que tiene a su cargo Seth Rollins frente a nadie menos que el demonio Bray Wyatt. Y considerando la manera tan fácil aparentemente como el demonio Bray Wyatt logró dominar a Braun Strowman, uno se tiene que preguntar qué tan difícil va a ser esa defensa para Seth Rollins en Hell in a Cell. Y precisamente es dentro de la celda infernal en Hell in a Cell donde Becky Lynch y Sasha Banks se enfrentarán por el campeonato femenino de Raw. Una gran prueba para ambas. ¿Cuál de las dos podrá salir en pie de la celda infernal y con el título en la cintura? Amigos, y de ello pasamos a la gran premier de temporada de Raw, que va a tener lugar la próxima semana y en el cual precisamente en ese evento uno de los combates más importantes es el que van a protagonizar Seth Rollins y Rey Mysterio por el campeonato universal. Además, Brock Lesnar regresa a Raw. Y en mano a mano se miden la diosa Alexa Bliss y la jefa Sasha Banks. Y vamos a tener una edición más que especial de Miz TV. Los invitados, Hulk Hogan Brother y Ric Flair. Y también estrenando su nueva casa en Fox, SmackDown Live. El día viernes 4 de octubre nos presenta un combatazo. Becky Lynch y Charlotte Flair hacen equipo para enfrentar a la jefa Sasha Banks y la campeona de SmackDown, Bayley. Y también por el campeonato de WWE, Kofi Kingston contra Brock Lesnar. Tal vez la mayor prueba para Kofi Kingston defender el título de WWE frente a la bestia encarnada. Y en otras noticias, por cierto, importantísimas, regresa la lotería, el sacudón entre las superestrellas aquí en WWE. Para SmackDown va a ser el día 11 de octubre, para Raw el día 14. Todo el mundo está sobre aviso. Nadie sabe dónde va a parar. Uy, esto pone los nervios de punta y uno está loco por saber qué va a pasar. Y también tienen que saber que no se pueden perder NXT. Ahora en vivo, 2 horas, todos los miércoles. No te los pierdas por la cadena USA. Bueno, eso es todo hasta el momento, familia. Hasta aquí llegó el barco. Nos vemos la próxima semana con más detalles acerca de lo que acontece en ruta hacia Hell in a Cell.